Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Mauricio Escarpelo y soy médico especialista en adolescencia. Esta es una serie de videos, este es el cuarto video en relación a la anorexia en adolescentes, preguntas frecuentes de la anorexia en adolescentes. Así que si no han visto los otros videos, los invito a que puedan verlos, al video 1, 2 y 3, con preguntas en relación bueno, justamente a la adolescencia y los trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a continuar con este video con algunas de las preguntas que me van haciendo, como para ir dando mi mirada o mi punto de vista desde mi especialidad y desde mis conocimientos en el abordaje también de trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cómo afecta la anorexia al crecimiento y el desarrollo normal en adolescentes? Claramente tenemos que pensar que la disminución de la ingesta va a afectar a todo el cuerpo en general. En el cuerpo suceden un montón de reacciones químicas que son las que ayudan a tener energía, a que se fabriquen o se produzcan proteínas, a que los huesos estén bien firmes, a que haya un adecuado desarrollo cerebral. Es decir, que cuando hay una pobre ingesta o una disminución de la ingesta de nutrientes respecto a la cantidad de lo que el cuerpo necesita, claramente todos estos procesos metabólicos que se tienen que dar en el cuerpo se van a ir afectando. A esto además tenemos que sumarle que en la adolescencia es un periodo de crecimiento y incluso también hay momentos en la adolescencia en donde hay una, se incrementa muy notoriamente el crecimiento, que es lo que la gente conoce como el estirón puberal. Este estirón puberal que ocurre entre los 12, 14 años aproximadamente, dependiendo del sexo femenino y masculino, puede variar un poquito. Son momentos de altos requerimientos de nutrientes para poder crecer y donde el cuerpo tiene una demanda metabólica de nutrientes muy importante. Por eso es que muchas veces vemos en adolescentes que en esos momentos de la vida tienden a comer un montón y los padres dicen, yo no sé cómo o a dónde va toda esa comida porque está comiendo un montón y bueno, justamente tiene que ver con que hay mucha demanda metabólica para ese crecimiento. Imagínense que más o menos en un adolescente, en este periodo de estirón puberal, puede crecer unos 9 centímetros al año y en el caso de un varón unos 10 centímetros al año. Desde luego todo esto va a impactar si la ingesta de nutrientes es escasa o es insuficiente. ¿Por qué? Porque si el cuerpo observa de que le faltan nutrientes, ese crecimiento seguramente se va a limitar, ¿sí? Se va se va a frenar, ¿sí? De hecho, todo esto puede hacer a que se detenga la pubertad, pero además de eso, pueden haber manifestaciones en el cuerpo, ¿sí? Como caída del pelo, aparición de lo que la gente le conoce como boqueras, ¿sí? Como esas lesiones que aparecen en las comisuras labiales, pueden aparecer llagas y aftas, la piel se puede tornar más seca, como más descuidada, puede aparecer incluso cuando hay mucha pérdida de peso, como una especie de vello corporal, se llama lanudo. Eso crece, ¿por qué? Porque el cuerpo, digamos, al bajar toda esta demanda metabólica, estas reacciones químicas, el cuerpo empieza a ponerse como más frío. Entonces responde el cuerpo armando como ese vello corporal, como un mecanismo de protección contra el frío, ¿sí? Entre otras tantas cosas más que pueden ocurrir, pero acá les menciono algunas. Bien, ¿cuáles son los posibles efectos a largo plazo de la anorexia en la salud de mi hijo o de mi hija? Efectos a largo plazo, por un lado tenemos estos, ¿sí? Que tienen que ver con cuestiones físicas o secuelas físicas que pueden quedar en la anorexia, pero también tenemos algunas otras situaciones que yo veo en adolescentes quizás que fueron abordados por profesionales que no abordan habitualmente trastornos de la conducta alimentaria. En estos adolescentes o en estas situaciones, una de las cosas que más veo es, por ejemplo, el empastamiento, por ejemplo, de los tratamientos, porque a veces estos tratamientos, si no tienen un abordaje adecuado, se empiezan como a prolongar en el tiempo y se empiezan como a cronificar. Y es ahí donde uno ve, por ejemplo, adolescentes que son tratados como crónicamente, se entiende como se empieza a cronificar el trastorno de la conducta alimentaria. Por eso es muy importante
estas primeras intervenciones. Es decir, desde el momento que se capta y se ve que hay un trastorno de la conducta alimentaria, lo ideal es tener un abordaje ahí mismo y en lo posible con personas que tengan herramientas y sepan cómo se aborda, porque a veces un buen tratamiento inicial tiene más tasa de éxito y disminuye las posibilidades de cronificación. Cuando un adolescente con un trastorno de la conducta alimentaria es abordado desde inicio con profesionales que quizás no tienen tanta experiencia o tienen dificultades en este abordaje, lo que empieza a pasar es que esto se empieza a cronificar en el tiempo. Entonces, todas las intervenciones que se van haciendo después pueden de alguna manera no ser tan efectivas que si se hubiesen hecho desde un inicio, sí. Por eso siempre es importante la experiencia de la gente que sabe como para poder encauzar de una manera adecuada. Estos éxitos terapéuticos son cruciales y son importantes porque van a impactar en la vida futura de ese adolescente. Así que esto yo creo que es clave y generalmente los médicos de adolescentes tenemos experiencia en el abordaje de los trastornos de la conducta alimentaria, algunos en mayor o menor medida, pero es algo que conocemos bastante. Bien, sigamos con la otra pregunta. ¿Qué tipo de profesional debo buscar si sospecho que mi hijo o hija tiene anorexia? Bien, en primer lugar, tiene que ser el profesional que tengan de referencia, ¿sí? Ya sean sus médicos de cabecera o si está siendo abordada por alguna psicóloga, quien sea de referencia en ese momento en un principio. Pero más allá de esa persona, que puede no ser un profesional que se dedique a la atención de adolescentes o que conozca puntualmente de los trastornos de la conducta alimentaria, sí es conveniente que sea derivado después a alguien que sí lo sepa y que tengan esta especialización. Esta especialización va a hacer a mayores conocimientos a la hora de abordar los trastornos de la conducta alimentaria por mayor experiencia y esto disminuye las posibilidades de errores o de intervenciones desacertadas para todo lo que tienen que ver con los trastornos de la conducta alimentaria. Una de las cosas que yo veo frecuentemente es la consulta inicial a nutrición. No es que no se pueda hacer la consulta a nutrición, lo que pasa es que muchos padres o madres a veces buscan en las nutricionistas planes de alimentación y no tiene que ver tanto con eso, sino que tiene que ver con una cuestión más conductual. Algunas nutricionistas están formadas en este abordaje conductual y otras no, porque bueno, no están habituadas a esto, entonces a veces puede llegar a ser una intervención que hay que tener mucho cuidado. Lo mismo que ciertas cuestiones que hacen a cómo se abordan estas situaciones en el consultorio, por ejemplo, no hablar de cantidades, pesar de espaldas en muchas situaciones porque se angustian mucho con saber sus pesos y palabras que hay que tratar de empezar a evitar cuando se hablan de los trastornos de la conducta alimentaria que puedan llegar a generar situaciones de crisis o de angustia. Por eso es importante los conocimientos en relación a estos abordajes. ¿Cómo puedo fomentar una imagen corporal positiva en mi hija adolescente? Yo siempre les digo que hay que tratar de generar la mejor versión de uno mismo, es decir, uno no puede ser a veces como ve imágenes que puedan estar circulando en las redes sociales, porque bueno, son otras personas y tienen otra contextura corporal, otro físico. Cada uno tiene su propia contextura corporal y siempre les digo, cada uno puede ser la mejor versión de sí mismo en un marco saludable, alimentándose y demás, haciendo actividad física y todo esto. Pero bueno, estos son uno de los tips, así que se pueden ir conversando con ellos. Bueno, esto ha sido un video un poco más corto, quizás que los anteriores. Si no vieron los otros videos, los invito a verlo. Suscríbanse a mi canal. Compartan este video si les resultó interesante y nos estaremos viendo en el último video que tengo en relación a preguntas frecuentes en anorexia. Nos vemos, adiós.